clase. ¿Puedo dar una clase o puedo decir no tengo conectividad y no la doy? Nadie me va a venir a mí a decir, no, ¿por qué no has dado la clase? Yo voy a decir, no, si las clases están en plataforma. Los chicos son los que no quieren hacer. Es fácil esto. Es una cadena de responsabilidades, de decisiones. ¿Sí? Bueno, en el contexto histórico, esto que nosotros estamos hablando de las concepciones, tanto de sujeto, tanto del rol docente, ha ido cambiando. Ustedes han podido, he visto que la mayoría ha leído la bibliografía, han visto el video. Bueno, ahora el video, el último video que yo les pongo en foro, ¿sí? Es un video que va a reconstruir toda la historia de la educación en la modernidad, o sea, cuál es la concepción de esa escuela moderna, cuál es el objetivo con que nace, para qué sujeto está pensado y los va a ir llevando en las concepciones históricas este sujeto moderno con este sujeto postmoderno. Mucho más nos tenemos que replantear qué va a pasar con este sujeto después de la pandemia. ¿Sí? Este nuevo perfil, este nuevo modelo educativo, porque esto es un modelo combinado, esto llegó para quedarse, ¿sí? Si vamos a hablar de una escuela invertida, de una clase invertida, si vamos a hablar de escuela de combinado, porque o vamos a seguir reproduciendo contenidos sin tener en cuenta quién está del otro lado. Porque tengo la leve sospecha que desde la escuela primaria se sigue, estamos mucho más conductistas y más tradicionalistas que antes, y mucho menos construcción del contenido. Se da la actividad, el docente da la clase, explica lo mismo que está en la fotocopia o en lo que le dan, si no los llenan de video a los chicos porque creen que viendo video vamos a aprender más, y no hay una construcción del conocimiento en sentarme a decir, mira, bueno, a ver, hoy vamos a ver este contenido, ¿por qué creen que pasa esto? ¿Cuál es la propuesta? Hay como bueno, ya está, ya he cumplido, hoy le mando esto, esto y esto, y bueno, y que los padres se hagan cargo. Tengo la leve sospecha que por ahí puede estar pasando eso. Yo creo que en algunas cátedras también les está pasando. Sí, profe, le doy un ejemplo. Sí. Yo tengo una sobrina, profe, que ella, bueno, todo le pasa por WhatsApp. Cuando ella no entiende algo, le pregunta, digamos, si le puede explicar un poco mejor, y no le responde. O sea, va directamente y le dice que esto está mal, pero no le dice el que está mal. Y así pasa con muchos también. Ajá. Claro. Bueno. Claro. Ahora yo me pongo a pensar cuando en el texto de Ricardo Vaquero, Mariano Nardowski y Enrique Paladino hacen alusión, ¿sí? Yo les había dado dos textos. La primera, la clase presencial, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del texto de sujeto y educación? Sí, Cuando profe. les había dado algunas preguntas como para que ustedes puedan trabajar. Era un poco un anticipo de las otras lecturas que yo les proponía, ¿sí? Y les va planteando lo que ha pasado en el contexto histórico, ¿sí? Desde dónde se lo concibe este sujeto, que nosotros lo vamos a ver y vamos a ver conceptos de infancias, pero en realidad la educación primaria no se da solo en la infancia, menos desde la Ley Nacional de Educación, ¿no? La educación primaria no tiene un límite hoy, es más, hasta hay nuevos planes y proyectos y programas nacionales que incentivan a la finalización de la escuela primaria como uno de los peldaños, ¿sí? Para tener una educación básica, porque ni con la educación secundaria hoy no te basta.
sino que es un paso más para llegar a la meta. Estas concepciones que haces durante la Edad Media, la moderna y la contemporánea, cada etapa ha estado marcada por una concepción. ¿Ustedes recuerdan las preguntas? ¿Alguien me quiere comentar cuál ha sido el análisis de ese texto? Profe, Sí. son las mismas porque yo no he estado en clase presencial, pero son las mismas que usted ha dado en el foro, ¿o no? No, profe. No. A ver, ¿qué le Profe, pasa? Ajá. bueno, la No primera son era las que, mismas, espera, Micaela, no son son otras, pero las que he dado en el foro te pueden ayudar, sí, a volver a leer el texto. Igual ahora los Sí, compañeros yo pasan. claro, yo lo he leído el texto y he respondido las preguntas en el foro, de las preguntas que Sí, sucedió y sucede en infancia y esas cosas, que eran 3 preguntas, y eso las he respondido yo en el claro. foro. Sí, pero él tiene mucho más todavía el texto para trabajar, ¿no? Ah, bien. Bien, a ver, Milagros. sí, Sí. bueno, en la primera actividad lo que nos pedía usted era que analicemos los conceptos, digamos, de sujeto, diversidad y educación, después que hagamos un cuadro comparativo con las diferentes etapas. Uh-huh. Después que caractericemos las concepciones del niño, del aprendizaje, del proceso de adquisición, y después cuáles eran los conceptos claves acerca del niño en las concepciones clásicas. Y la última, que implicaba ser alumno hoy en día. Esas eran Bien, las únicas actividades que nos dio ese día. bien. ¿Y qué relación hace entre sujeto, diversidad y educación? ¿Por qué planteamos esos conceptos? A ver, el resto de la clase, Sabrina, Mariano, Nilda, Daniela, Iván, Profe, cómo es su pregunta? que analicen las palabras sujeto, diversidad y educación y cuáles son, digamos, la relación que hay entre esos conceptos. ¿Alguien quiere comentar? No se Tengo peleen. miedo de decir algo que no es. ¿Por qué? Pero aquí Porque no estamos, no te estoy evaluando, te estoy preguntando la relación. Si hay relaciones entre ellos o no. sí, profe. Sí, Ajá. profe. ¿Y cuáles serán? Profe, por ejemplo, aquí que estoy leyendo el texto, Uh-huh, que hay parte que dicen que antes las funciones que eran propias de la familia, por ejemplo, la formación de valores y normas, después van uh-huh, pasando ya directamente a la escuela. claro. Y ahí a la ¿Cuándo, escuela empieza, ¿Cuándo creen ustedes que estas responsabilidades de que antes eran de la familia pasan en manos de la escuela? ¿Cuándo educación se convierte en sinónimo de escolaridad? A ver si nos ponemos a ubicar en el contexto histórico, porque eso es muy importante, ¿eh? Profe, es el estado el que se interviene, por así decirlo. Claro. ¿En qué etapa creen ustedes? Y miren, ahí podemos analizar desde didáctica, desde problemática del nivel primario, desde historia. A ver, ¿cuándo esta práctica social, natural, esta práctica natural y espontánea pasa a ser una práctica social y regulada? ¿Cuándo? ¿En qué momento histórico se plantea la necesidad de que este sujeto andaba por ahí educado, venía de una transmisión cultural fuerte, necesita, ¿sí? De un sistema regulado, ¿sí? Por eso se llama escolarización.
¿Qué creen ustedes? ¿En qué edad? En la moderna, profe. En la edad moderna. Bien. En la edad moderna, ¿con qué? Con la revolución industrial, chicos. Industrial, profe. ¿Sí? Con la revolución industrial, ¿qué pasaba? Todos estos conocimientos que se pasaban de generación a generación, sí eran válidos, pero alguien tenía que certificar ese conocimiento, alguien tenía que disciplinar a estos sujetos. ¿Para qué? Claro, Para la profe, fábrica. claro, por ejemplo, ahí Ujú, decía, únicamente iban a la escuela los niños de los nobles y los que iban a ujú, así, y por Estaban en una ejemplo, los niños posición sin económica bastante. familia, los niños sin familia los mandaban a asilos, algo así, no me acuerdo la claro, palabra que decía. sí, exactamente. Cuando en la Edad Media, bueno, no existía, primero eran las escuelas del rey, ¿sí? Sí, O las escuelas que era, porque antes de que existe el sistema educativo argentino ya había escuelas. Eran las escuelas del rey, las escuelas de las iglesias, las escuelas claro, se eclesiásticas, que formaban tenían los sacerdotes, profe. bien y que tenían un formato, ¿sí? Cumplían con un horario, porque eran más disciplinador que la escuela eclesiástica, yo creo que no, hasta los castigos corporales, que después desaparecen hace poquito, no hace mucho tiempo los castigos corporales. Por ahí debe haber algún resabio de algún maestro o maestra castigador, pero si ustedes preguntan a sus padres, abuelos, qué pasaba, cómo lo castigaban, les van a decir, lo hacían arrodillar maíz, les pegaba con la varillita en la mano, el que era zurdo le pegaban en la mano para que escriba con la derecha. O sea, Sí, profe. los paraban en el rincón, los ridiculizaban, o sea, esto Claro, por ejemplo, profe, el video que usted ha mandado la semana pasada, que veía que decía que en las escuelas, cuando se empezó a dar la escuela, todos sí, los niños tenían que tener la luz de la parte izquierda porque ellos sí o sí tenían que escribir con la mano derecha. sí, las escuelas La derecha. normales. Sí, sí. ¿Sí? Claro, El normalismo, cuando nace nuestro sistema educativo argentino, ¿sí? Que no es lo mismo que la escuela, la creación de la escuela de la edad moderna. Ojo, nosotros primero hablamos de un contexto mundial. sí, Nosotros, el sistema educativo argentino nace regulado por una ley, la 1420, ¿sí? Porque les explico por qué y que eso quiero que les quede clarito. Sistema educativo argentino no es lo mismo que escuelas del rey o escuelas de la colonia. ¿Sí? Nosotros tenemos en las escuelas, se dividen así. En escuelas, cuando recién llega la colonización, ¿sí? Están las escuelas que funcionaban, las escuelas eclesiásticas, ¿sí? Que funcionaban, la misma palabra le dice, en las iglesias. Enseñaban eh, el apóstol, porque de ahí viene la palabra que el magisterio es un apostolado, son las tres bases de la profesión docente. Las escuelas del rey, las escuelas de la colonia, ¿sí? Que cada uno estaba organizado de distinta manera, pero se centraban en las capitales, ¿sí? No había una distribución que después, con la creación del sistema educativo argentino, con la ley 1420, ¿sí? Que está gestada toda esta idea desde el romanticismo y el iluminismo traído de Europa, ¿sí? Por Sarmiento, que es el ideólogo de este gran sistema educativo, que era pensado sobre las bases de gratuita, obligatoria, laica, gradual. Eso lo han analizado ustedes en problemáticas, ¿se acuerdan? sí, Bien. profe. Entonces, ahí nosotros podemos decir que nace la educación pública en Argentina. ¿Sí? Bueno, nace con esta idea clarita, clarita de este sujeto, ¿sí? Con identidad nacional. Eso se buscaba, ese era el objetivo de nuestra ley. Ahora, cuando se piensa en este sujeto, ¿sí?
En ese contexto histórico ya se piensa en una diversidad, pero esa diversidad no es abordada desde el sistema educativo. ¿Por qué? Porque dice, miren la palabra, homogeneizar. Y la palabra homogeneizar, ¿qué me dice? Igualar. Algo homogéneo es algo compacto, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué? Esto tenía una base histórica, una base, por nosotros aquí en Argentina había una gran corriente de inmigración. Entonces había judíos, alemanes, ingleses, eh, no voy a, bueno, sí, había africanos también, no nos podemos negar, son nuestros orígenes, ¿sí? Entonces, tenía cada uno su himno, su bandera, hasta sus mismas escuelas. Entonces, ¿cómo puede ser que viviendo bajo el mismo suelo no tengan idea de cuáles son los símbolos patrios? ¿Sí? Y había una gran cantidad de analfabetismo que eso iba en detrimento de todo lo que consiste en ser ciudadano primero, ¿sí? Que eso ha sido para la época una revolución. Darle educación a todos ha sido el gran desafío de Sarmiento. Más allá de Sarmiento, después vemos civilización y barbarie, que bueno, que para, para educar también se le puede ver la otra parte, que sería la exterminación de todos los aborígenes, porque nosotros tenemos que ver las dos partes de la historia. Pero nosotros lo vamos a ver este Sarmiento bueno, lo vamos a analizar desde estas ideas progresistas, ¿sí? Lo vamos a analizar desde este contexto. Ahora ya cuando tengan historia con el profe Godoy, con el profe Panosetti, van a hablar de Sarmiento de otra manera. Pero nosotros vamos a analizar desde ahí, como un Sarmiento para la época, un progresista. Pensar en un sistema educativo para todos. Aunque no ha sido para todos después, como dice Micaela, no todos han ido a la escuela, no todos han accedido al jardín de infantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el jardín de infantes se educaban los de clase alta y a los más chicos se los tenían las guarderías. Entonces era un objeto a cuidar, no era un objeto a educar, ¿sí? Todavía no se habla de un sujeto, se habla de un objeto de tutela, ¿sí? El Estado se tenía que hacer cargo, ¿sí? La familia se tenía que hacer cargo, ¿sí? Y en este caso es el Estado el que se hace presente en el sistema educativo argentino. Han llegado a meter presas a la familia cuando no se los quería mandar a la escuela. Tenían la orden, porque se resistían a mandarlos a la escuela porque era mano de obra para el campo, para trabajo. Hasta el día de hoy en el interior pasa eso. Los mandan hasta séptimo grado y después ya no los quieren mandar más. O a veces, cuando lo ven más o menos que les gusta la escuela, bueno, la familia es como que invierte el tiempo y todo en ese alumno que dice, bueno, que le pone como como que proyecta todas esas esperanzas que de los otros no han tenido. Pero no ha sido hasta el día de hoy, no es un tema fácil, ¿no? Bueno, eso quiero que les quede clarito cuando hablamos del sistema educativo argentino y cómo este concepto de este sujeto, ¿sí? Ha ido cambiando cuando este sujeto se convierte en alumno. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen en el texto? Les ha costado la pregunta de construir un nuevo relato. ¿Qué les ha movilizado de esa pregunta? A ver, Nilda, ¿quién más está por ahí? Micrófono. Sí. Sí, sí. Estas son las preguntas que tienen en clases presenciales. ¿Cómo? Las preguntas que está haciendo usted es la pregunta que ha dado en las clases presenciales. No, yo los estoy llevando de aquí para allá, de aquí para allá. Los estoy llevándole con preguntas de clase presencial con las preguntas de la plataforma. Ah, no estaba entendiendo. Otra pregunta, a ver, otra pregunta de clase presencial, porque aquí no tengo mis apuntes, nada, me he venido una pieza aquí a meterme porque
mi casa está invadida de uno anda por un lado, otro para el otro. ¿Quién quiere leer otra pregunta? Profe, Sí, sí, te escuchamos, Nilda. profe, Sí, te escucho. Profe, la otra pregunta también, que esa era la última que lo había leído, que dice, ¿qué implica ser alumno hoy en día? Ujú. Y en una fotocopia. ¿Qué implica? A ver, ¿quién puede decirme algo? Qué silencio, por Dios. Ah, ¿usted cree que van a estar Profe, quietitos ahí? Ajá. Sí, yo tengo, ¿puedo decir lo de la fotocopia? sí, ponelo, decilo y después lo debatimos. Aquí tengo que el alumno hoy es un ser preocupado por la aplicación futura de lo que aprende. Es como que si hubiera terminado la moratoria de la infancia. Sí, Y ahí va como que la visión del maestro ha ido cambiando. Habla también, profe, del estrés que posee el alumno también en cierto momento, del agotamiento. bien. Y si ustedes salen del texto y miran a su alrededor, miran la realidad, lo que está pasando, si pueden ampliar, ¿qué creen que implica hoy desde ustedes como profe, disculpe que alumnos? le corta. Sí, ¿qué creen que diría un alumno hoy? ¿Qué implica ser alumno hoy con esta situación, con este contexto? Eh, ¿Qué pasa con Profe, con el docente? claro, yo creo que hoy más el alumno, porque por ejemplo tengo mi hermana que ella está en tercer año de la secundaria, por ejemplo, ella se levanta a presentar los deberes y después, o sea, nada más, o sea, Ujú. cumple, solo cumple eso siento yo, que solo cumplir porque como que no tiene, no le dicen, mira, lee esto por la mañana y que vamos a hacer preguntas o cosas así. Claro, profe, es como que tienen el deber de presentar y nada más, Claro, Ellos porque no, presentan y se olvidan de todo claro, no después. entienden lo que están haciendo, de verdad, no comprenden. Y Profe, yo creo que el ser alumno hoy en día es, como dicen los chicos, más que nada el presentar las tareas o realizar las tareas únicamente, porque a veces llegan al punto en el cual estamos, como nosotros, que estamos en la videollamada y no sabemos de qué hablar a veces. Así. Claro, pero por ahí tienen porque no hay diferentes una, intereses. no hay como es como que fueran cosas atomizadas. Como que si no hubiera un orden, por así decirlo, creería. ¿Ustedes sienten eso? O sea, ahora en las materias, ¿sienten eso? Sí, profe, en algunas. sí. En algunos específicos. Soledad. Se sienten trabajando en soledad. Como que Claro. necesitamos, es que casualmente el origen de la escuela es ese, ¿no? Nace con el origen de la Con el didáctica. objetivo de Eh, eh, si ustedes están viendo, no sé si habrá, seguramente didáctica. La didáctica es necesaria no tan solo porque a nosotros también como docentes, estas son nuevas formas de ser docente, de interactuar. Nosotros somos seres, estamos de esta interacción del otro, que decía Milagro, tengo miedo de equivocarme, pero no estamos, no es el ojo de Gran Hermano que te va a decir,
decir, mira, está mal aquí, estás nombrado, o sea, no. Esto es para este espacio, aunque sea pobre, porque un espacio pobre, nos falta recursos, yo quisiera, trato de que ustedes vayan armando un relato, ¿sí? Claro, por eso profe, dice, pensemos en este nuevo relato. De mi parte, por ahí me sirve más esto, o sea, que interactúa usted con nosotros, a que nos manden, mira, ve el video y hace esto, o ahí está la fotocopia y hace las actividades y manejate como puedas. Y por ahí, o sea, por ahí no sabe uno ya qué más hacer porque no le entiende y Sí, queda con que has presentado, pero no sabe ni qué has presentado porque no lo entiende. Claro. Sí, así es. y bueno, imagínense, son 2 años en la situación que han tenido la oportunidad de interactuar, de ir a clase, obviamente, por lo menos tienen idea, pero ponen o un rostro, o por lo menos la clase, capaz que por aquí va la educación. Profe, La se idea escucha muy de esto, cortado. un poco de reconstruir. ¿A mí? Sí, Sí, profe. profe. Ahí también. Ahora sí. No, o sea, el problema del internet pareciera El de usted. internet es más que nada. Se va, Lima. No, No se me escucha. conectividad, chicos. Tampoco, hola, Ahora sí. Ahora sí, profe. ¿sí? Bueno, Profe, se escucha muy se va y cortado. vuelve. Sí. Ajá. Sí. Tráeme- Me escucho entrecorta. Realmente la clase, hay algunas otras dudas más, porque algunos están con datos y sé que implica todo un esfuerzo estar presentes en las clases, ¿sí? Igualmente cuando ustedes necesiten algo, se les explica. Yo estoy desde 19:20 por chat o me dicen, profe, necesito una clase para que usted me explique tal cosa. Yo me conecto al Meet, ¿sí? Si ustedes necesitan, y bueno, o son varios los que están con esta cuestión, no duden en pedir. Se organiza y se lo hace. No, vamos a estar 1 hora tampoco hablando porque algunos están con datos, ¿sí? Y están pagando y yo sé lo que implica es un gasto. Ahora, esta clase, yo más o menos calculado 40 minutos nomás. ¿Cómo? Se corta. Uh-huh. Sí los escucho yo también cortado. El internet. Ah, bueno. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Ahí sí, profe. Bueno, retomando esta cuestión de la bibliografía y todo, espero que haya sido comprensible. Ahora, les dejo en foro un video, igualmente ahora le voy a pasar a Nilda, lo voy a descargar, le paso a Nilda, ¿para qué? ¿Qué les va a ayudar este video? Para pensar esto, ¿sí? De pensar en el sujeto alumno, ¿sí? En cuál es el origen de la escuela y el sentido que tiene, ¿sí? Desde la sociología de la educación, analiza en contextos de Weber, Foucault y Deleuze. Sociedades de control, ¿sí? Que ustedes creerían que están viendo en sociología de la educación, un poco le las ideas, ¿sí? Para pensar el origen de este sistema educativo y cómo hace para que este sujeto sea, cómo ha sido el proceso de que se convierta en alumno. Porque a nosotros, ¿qué nos interesa? Analizar eso. ¿Cómo este alumno llega a ser alumno? ¿Cuándo se convierte en alumno? Profe, ¿Cómo? Sería como la evolución del alumno. La evolución de este objeto a ser sujeto.
y de este sujeto de tutela a sujeto de derecho, como hoy es concebido, porque hoy nosotros lo concebimos como sujeto de derecho. Pensar en sujeto de derecho, estamos hablando de ejercer la ciudadanía desde el minuto cero del nacimiento, ¿sí? Mucho más cuando entra a la escuela. Y como docente, ¿sí? Como sujeto que está dentro de la escuela, es un sujeto que merece, ¿sí? Ser emancipado, va a decir Paulo Freire, no oprimido, porque es un sujeto de derecho. Entonces yo le tengo que dar esas posibilidades. Me tengo que parar desde este optimismo pedagógico y pensar que este sujeto, ¿sí? La escuela le tiene que ofrecer un mundo de posibilidades. Como que se va formateando, profe. Yo cuando usted lo ha mandado el video, yo ya lo he visto el video y he ido anotando algunas cosas. ¿Eso Bien. tenemos que subir el resumen o algo del video o no? Sí, profe, sí, ¿Quiere el video nuevo del ahora, lo que he puesto ahora en el foro, o el video Sí, porque anterior? no, el de ahora, cuando usted lo ha mandado yo lo he visto, porque pensaba que iba a preguntar algo de eso en clase. Sí, bueno, mi idea era esa, pero vos y quién más lo han visto. Claro. Pero si quieres acercar, Aldana, ¿vos también lo has visto? Sí, profe, hasta la mitad más o menos y justo empezamos la clase. Bien. Y hasta los 33 minutos más o menos va poniendo, va planteando el tema de la educación y la modernidad, ¿no? Y va haciendo planteos de lo que pasa hoy. Me ha gustado ese video porque los lleva y los trae, pero los pone hoy en situación de pandemia, ¿qué es lo que pasa? Claro. ¿Qué le pueden El adelantar a los formato. compañeros ustedes de esto? De lo que han leído, de lo que han visto. A ver. Profe, por ejemplo, Folcau, decía que historiza el ámbito de lo humano, es que la escuela que la escuela es un fenómeno de la escritura, que la escritura es como un pilar, que es un pilar en las funciones escolares. Piensa la escuela como un ensamble y forma geonológica. Foucault. Sí, y después, Foucault. profe, lo que yo mucho como que no le he entendido es que pasa en la primera parte del video que dice que en primer lugar buscaremos la escuela del paisaje educativo moderno. Esa parte como que, y como lo veía medio cortado el video porque ya estaba por empezar la clase y iba anotando, no lo he entendido mucho. Claro, este docente, que la verdad que me ha encantado el video, a mí, y digo, bueno, esto los chicos lo tienen que ver. Él va a explicar por qué la escuela es una máquina de educar. Ustedes, el texto se llama así, la escuela Sí. como máquina de educar, ¿sí? Había una frase que dice que había que educar y la escuela había que educar al ciudadano y la escuela se hizo cargo. O sea, Sí. de Como que la máquina, educación pasa a la escuela, profe. ¿cómo? Que la educación, o sea, él decía escuela, mundo, y que la educación pasaba a la escuela ya directamente. Como lo veíamos primero, que ya no sé, como que ya lo mandaban a educarse en la escuela. Y hoy podría un sujeto que no va a la escuela, ¿qué pasaría? ¿O qué pasa? ¿Le sirve a la sociedad? Creo que no, profe. No, profe. No está fuera de... Claro, porque por Antes ejemplo, podías decía que la escritura era sobrevivir. un pilar, claro, por ejemplo, la escritura es como que un pilar, poder leer, al menos eso, leer, escribir, tener normas, valores, al menos eso, o sea, Así ya es. se...
Bueno, Mario Carretero dice que enseñarle a un sujeto a leer y escribir es darle la llave maestra para abrir el mundo, ¿sí? Porque todavía hay gente que no sabe leer y escribir. El 15 de mayo me ha tocado vacunarme y nos hacían llenar un formulario, y vos tenías que poner el nombre, el apellido, bueno, el DNI y lo que te pasaba, la patología. Y bueno, a mí siempre me toca a alguna persona. Me siento a la par, un chico tenía mi edad, tenía problemas respiratorios y me dice, y le presto la lapicera y yo lo veía que miraba para aquí, para allá, todo. Pero nunca me iba a imaginar que no sabía leer y escribir. Entonces le digo yo, usted le digo, fíjese en el documento y copie. Así va a aprender, no sé ni poner mi nombre, me dice. Ah, bueno. Entonces le digo, bueno, lo primero que se me ha ocurrido a mí es, agarre su documento y cuando esté en la casa practique, copie el nombre y el apellido en una hojita. Entonces como para que, una firma, por lo menos para que no sabe lo que dice. Bueno, y yo decía, era una persona que se notaba en su forma de hablar todo, que seguramente habrá tenido que trabajar y vaya a saber su historia de vida, que no ha tenido la posibilidad, porque este mundo es una cuestión de posibilidades. Y, y bueno, y decía yo, y he salido pensando y digo, bueno, por lo menos está vacunado, visto que yo trabajo, me decía, pero yo sufro de los bronquios pero le digo, escriba y medio con vergüenza, no sé escribir. Y me dice, le puedo pedir yo decía que pida a la enfermera, no voy a decir cosas que hagan macana, decía yo, porque uno no sabe también, pero después digo, no le voy ya está, demasiado que Agata me habrá dicho a mí y ahora tendrá que ser, porque en algún sentido debe ser humillante decirle, o sea, en el momento en que estamos, las nuevas tecnologías y todo lo que está pasando, que todavía hay sujetos que no saben leer y escribir. O Profe, sea, Se sienten como discriminados, profe, algo así. y me imagino. y sí, seguramente me sentí discriminado. En mi trabajo, por ejemplo, en parte, Porque nosotros, él, o sea, él maneja perfectamente, él sabe sumar todo, pero por ejemplo, él no Claro. sabe leer, no sabe escribir, pero él, bueno, ahora con la tecnología, por ejemplo, con WhatsApp, con las fotos, él sabe quién Uh-huh. escribe, no, por ejemplo, pero en las matemáticas es vuela, Claro, digamos. Los matemáticos son saberes prácticos, no, pero vos ponele una situación problemática, capaz que de vuelta o alguna cosa, no sé si lo va a hacer, porque por ahí son cosas mecánicas que la vida tiene que manejar la plata. Sí. Y el tema del celular es otro fenómeno, porque hay gente que no sabe leer y escribir y escribe mensajes. Claro, él, por ejemplo, no escribe. Él lo único que hace, por ejemplo, Audio, manda audios. claro, Así se maneja. audios, Él sabe leer y no sabe escribir tampoco. Pero el celular lo maneja perfectamente, así que claro, la Pero tecnología por ahí como un niño de 2 años. conoce los libros. alguna persona que no Claro, sepa porque leer ni o conoce escribir, nada. no se le complica al hablar. No, Y sí, no tiene nada que ver. Ah, vos me dices, no. El tema de la lectoescritura es un proceso, a todos nos cuesta aprender a escribir, pero es un proceso de la evolución humana. Lo primero que nosotros traemos con nosotros es el aparato fonador. Lo primero que desarrollamos es la oralidad. El proceso de la escritura es millones de años después, casi en la modernidad, cuando el hombre empezó a escribir en papiros. Vamos a hablar, sí, o en la antigüedad, vamos a hablar, no nos vengamos tan aquí, pero la historia comienza cuando el hombre comienza a escribir, ¿sí? Empieza a registrar lo que pasaba y empieza a transmitir esa transmisión cultural. Pero nosotros somos oralidad pura, por eso es que nos cuesta tanto escribir. En alfabetización nos cuesta, al mismo niño le cuesta. Entonces, no es que
lo que les puede, no es la lectura, no es la escritura, es la lectura. Pues dices la oralidad de pronunciar mal las palabras y eso, a veces también es cultural, ¿no? Porque el chico sabe escribir en la escuela, pero vamos a decir la palabra policía, la policía. Eso, no dicen policía, la policía. Pero lo dicen por decirlo, porque a veces la abuela repite y bueno. Alana me dijo que se le ha apagado la compu, que ahí va a entrar del teléfono. Bueno, igualmente no sé, ya vamos a estar en hora. Eso, aquí todo lo que nos pasa, a veces lo hacemos porque, bueno, porque se dice, porque se hace, por más que esté escolarizado, también va a depender del contexto, sí, donde esté. El tema sí, la oralidad tiene mucho que ver, pero también es importante estar en un mundo donde se hable. Hay familias que no se habla, que no se habla mucho. Recién empiezan, por ejemplo, en primero o segundo grado, cuando recién empiezan a querer leer. Por ejemplo, van a la escuela y bueno, hay familias que dicen, no, en la escuela vas a aprender a leer. Por ejemplo, yo tengo mi hermana que ella enseña a alumnos, a chicos de primaria, y tiene un nenito de quinto grado que no sabe leer, pero no sabe absolutamente nada de leer. O sea, porque la mamá lo mandaba a la escuela y era, ahí te van a enseñar a leer. O sea, Claro. no que llegaba el niño a la casa y le decía, mira, vamos a deletrear esto. No, nada. ¿No Por ahí quiere o hay un problema? No sé muy bien, pero es así, o sea, el chiquito está en quinto y como yo le decía, él tiene como problemas para hablar. Por eso Bueno, yo eso le ya es un decía, problema de dislexias o dislalias, le tendrá que hacer una evaluación neurológica. claro. Porque has visto en psicología educacional, creo que ustedes han tenido, no han tenido. Sí. Han tenido, bueno, sí, ya no sé, ya pregunto, chicos, porque a veces hemos tenido clase, no hemos tenido, pero en psicología educacional nosotros siempre hablamos un poquito de neurociencia, un poquito, porque la verdad no tenemos muchos tiempos, pero cómo aprende el cerebro y cuáles son las partes del cerebro es muy importante, mucho más el que está en la formación docente. El docente es el que detecta, ¿sí? Las dislalias o las dislexias, las discalculias. Hay niños que no pueden sumar, pero no es porque no quieran, sino porque es un problema neurológico. Las dislalias son cuando no pueden pronunciar palabras y las dislexias no pueden leer. A veces son disléxicos y así ha pasado en los contextos rurales. Entonces, antes, cuando no teníamos la mirada un poco más fina, hoy nosotros decimos, puede tener un problema de aprendizaje, o puede ser que el aprendizaje estuviera siendo problemático en este momento. Entonces, yo como docente tengo que saber detectar para poder ayudar. La frase mal dicha por ahí que dice, no, a este no le da la cabeza. Claro. O no va a aprender porque el hermano no ha aprendido y ellos todos han sido así, pero capaz que todos tienen el mismo problema neurológico, ¿sí? Entonces, se llama El cerebro en mente, que es un texto de la Fundación INECO, que habla sobre todas estas cuestiones, estas situaciones, que el tema es que también el padre acepte, porque a veces la mamá o el papá no aceptan estas situaciones, entonces niega. Claro, si ya está en quinto grado y no ha podido, no puede leer nada, hay algo que no está. Con este método de forma tradicional no va a aprender. Claro, mi hermana ha ido a hablar con la mamá y le ha preguntado más o menos y la mamá le decía que era porque capaz que él era muy mimado en la casa. Claro. Bueno, la mamá te va a decir que es muy mimado, y yo puedo decir, no, mi hijo es muy hiperkinético, mi hijo no ha escrito hasta el tercer grado, no quería escribir el cuaderno en clase, él se aburría, se levantaba, caminaba toda la clase, andaba, salía todo. Bueno, lo llevo a la psicopedagoga, le hace el perfil, me dice que no, que el chiquito estaba bien, pero que él se aburría,
que la propuesta pedagógica no era potente y no le incentivaba, no lo despertaba. Bueno, cuando hemos cambiado las propuestas, la maestra se ha dedicado, le ha dado otro tipo de actividades con imágenes, con colores, con lecturas. Él se ha podido motivar y le ha despertado el cerebro, porque el cerebro hay que despertarlo, ¿sí? Con estas propuestas potentes y pensadas. Llegó una maestra en 4º grado, chicos. Le explotó la cabeza el por qué. La maestra era escritora, le gustaba leer, ¿sí? Y había escrito libros. Entonces, la maestra le ha entrado por ahí, por las lecturas, leyéndole, haciéndole un juego de palabras, que yo, la cuestión que el tipo me terminó escribiendo hasta cuentos. 3 años seguidos he pedido yo el cuaderno a la madre de un compañerito. Y lo hacía copia desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, era un calvario. Cuando él ha hecho el clic, ha hecho una maduración, porque también el cerebro madura, por eso es que hoy hablamos nosotros de unidad pedagógica, 1º, 2º y 3er grado de la educación primaria. Por eso dice, no se repite, ¿por qué? Porque hoy no trabajamos contenidos, nosotros trabajamos saberes, vamos desarrollando saberes y capacidades. La capacidad de lectura, ¿sí? Hay un desarrollo, ¿sí? De la alfabetización, es una apropiación que se va haciendo de la lectoescritura, porque es un mundo desconocido, ¿sí? No es que del jardín ya nace, es más, en el jardín aprenden jugando, pasan a la primaria y el maestro se olvidó de jugar. Siéntense, cállense, quédense quietos, y al final, ¿cuándo escuchamos? ¿Cuándo trabajamos sobre la curiosidad de esos niños? ¿Sí? Si siempre estamos pensando, no, cállense, quédense quietos, copien así, de aquí hasta aquí, de esta punta hasta esta punta. Entonces, va muriendo la creatividad, va muriendo la capacidad de pregunta, ¿sí? Va muriendo la Un curiosidad. ejemplo de ello, en la fotocopia Proeve, puede ser, lo plantea, que el juego es a través, como el niño va conociendo, digamos, el mundo o la sociedad, por así decirlo. Así es. ¿Por qué se creen que educación física esperan por hora? ¿O no? Sí, Educación así física, plástica, música, las áreas especiales, ¿sí? No así inglés ni tecnología. Inglés no lo pueden ni ver. Cuando les toca tener inglés, menos cuando vienen sin una canción. Entonces, nosotros, porque la formación docente, el nivel inicial, tiene un tipo de formación docente, que el eje es el juego. La formación de la escuela primaria es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros no pensamos en el juego como estrategia. Vamos directamente al desarrollo de contenidos, ¿sí? Del saber hacer. Entonces, ahí muere, pero muere así tirada por el piso lo que es la didáctica. Nos olvidamos de esa parte importante, más cuando son chicos en 1º grado. Desde el primer día los hacemos sentar uno detrás de otro, saquen el cuaderno, la lógica de esta escuela, de este normalismo, sigue implícito, ¿sí? Convertirse en alumno implica eso, cuando hablábamos de este nuevo relato, ¿sí? Pero nosotros tenemos que repensar que en cada niño hay una subjetividad, por eso nosotros hablamos de la constitución de la subjetividad. Nosotros construimos subjetividad constantemente, ¿sí? Desde el primer momento que yo estoy a cargo de esos niños, estoy construyendo subjetividad porque estoy interactuando con ese otro, y yo soy ese otro significativo para ese sujeto. Entonces voy construyendo. No tan solo enseñamos contenidos conceptuales, enseñamos actitudes, enseñamos valores, interactuamos con la familia. Cada sujeto que llega es una familia. Por eso hablamos de las familias. Y por eso quería que ustedes piensen en la diversidad y en la educación, ¿sí? ¿Qué relación hay entre sujeto, diversidad y educación? Cuando piensen en algo, abran la cabeza, no se queden con el texto. El texto solo a mí me sirve
un marco teórico como para ver, esto va por aquí, pero todo lo que puedan aportar en el texto es importante, ¿sí? Perdón, aportar en el foro de lo que ustedes piensan, del análisis que hacen de la realidad. Obviamente que tampoco no voy a ir a mirar en la revista Caras, ¿sí? Ni voy a ir a mirar cosas que no son, pero cosas que se relacionen, que ustedes digan, mira, profe, yo he visto esto, o algún video que ustedes quieran sugerir, también lo pueden compartir en el foro, ¿sí? O pueden copiar el link. Si ustedes dicen, profe, he visto esto, que mire, se relaciona con este tema, o quiero aportar, bienvenido sea, porque después se van a leer entre ustedes y van a armar un nuevo relato, ¿sí? Para este sujeto del nivel primario, que recién estamos comenzando, nos falta mucho todavía. Esta primera unidad es situarlo a este sujeto desde la constitución subjetiva, desde las concepciones históricas, ¿sí? Cómo ha ido cambiando la evolución que ha pasado en cada momento histórico con este sujeto, objeto, sujeto, ¿sí? Cuáles son las miradas de hoy, ¿sí? Y qué se espera. También podríamos ampliar qué ha pasado, porque esta escuela moderna ha sido pensada por un sujeto moderno. ¿Qué cambios creen que tiene que hacer la escuela hoy para este nuevo sujeto de la educación? Para este sujeto en pandemia. ¿Sí? ¿Será que cuando vuelvan, miren que los chicos están acostumbrados a un clic, a cambiar cada rato, me aburre este video, cambio el otro? Volver ya no van a tener el tic, tic, cambio cada rato. La van a ver la misma persona 4 horas con tiza y borrador. Después de estar dentro de la cultura de la imagen, de los videos. Mira este video, amplía con el otro video. ¿Qué creen que puede llegar a pasar? Para pensar, ¿no? Sí. Profe, le quiero preguntar, en el foro tenemos que hacer, responder las preguntas, hacer una síntesis de los dos textos, ¿que no? Sí, Más el del video que ha mandado el último. sí, eso les aporto para seguir Bien. pensando. Todo lo que viene en sociología también puede entrar a este foro, ¿sí? Se articula, todo se articula con el sujeto. Este sujeto, ¿sí? Es como un pulpo que se abre. Si tendríamos práctica, también se articularía con la práctica. ¿Por qué? Bueno, porque se llama sujeto, currículum y contexto. Entonces, volvemos a mirar el sujeto, ¿sí? Bueno, nosotros una vez que tengamos una idea clara de esta primera unidad que habla sobre el sujeto, la evolución histórica, qué pasaba antes, qué pasa ahora, y podamos proyectar este sujeto del siglo XXI en el ahora, y si podemos pensar un poquito más, recuerden que cuando ustedes se reciban, ¿sí? Estos sujetos que están ahora en la escuela ya no van a ser más sus alumnos, va a haber otros sujetos, ¿sí? Eso para pensar, ¿sí? Cuando ustedes se Todo va a ir reciban, cambiando, profe, exactamente, el contexto. y a pasos vertiginosos, y me encanta que lamento por las muertes, por las pérdidas y por todo lo que ha ocurrido. Pero a nivel educativo nos apegó un sacudón. ¿Para qué? Para darnos cuenta que realmente estábamos fuera de foco. Seguíamos reproduciendo una escuela que ya no tiene sentido porque el sujeto ha cambiado. Entonces, algunos cambios habrá que hacer. Dicen que se viene una reforma a nivel profesorados. Yo por lo menos pienso que hay materias que tendrían que estar en segundo y las de segundo pasar a primero. Muchas materias. Es más, pienso que hay materias que deberían ser anuales. Caso pedagogía, caso psicología educacional, ¿sí? Caso problemática, muchas materias. Didáctica tendría que estar en segundo año, no en primero. ¿Por qué? Porque no tienen herramientas teóricas para cuando van a leer didáctica. Quedan colgados ahí, quedan sin comprender muchas cosas.
y tienen que volver a leer, volver. Entonces, hay cuestiones ahí para seguir pensando. Bueno, esta materia da para mucho. La segunda unidad, vamos a ver cuáles son los aportes que nos hacen las teorías del aprendizaje para analizar a este sujeto, pero vamos a profundizar, ¿sí? La perspectiva piagetiana, ¿sí? Vamos a ver Vygotsky, Rogoff, Bárbara Rogoff, que no la han visto ustedes, y vamos a tratar de analizar a estos sujetos en situación, desde las didácticas disciplinares. Ya cómo aprende el sujeto, la importancia del contexto. Y también vamos a ver escuela, familia y comunidad. Eso va a ser otra unidad. Más o menos les voy marcando por dónde vamos a ir y vamos a ir desarrollando. Creería que vamos a ir a la par con el otro segundo. No sé cómo irán los otros chicos, como ya no estamos trabajando en la misma aula, no sé cómo irán. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que me quieran decir, preguntar? O después me pasan por WhatsApp y les contesto. O en el foro. Sí, Profe, como quieran. Como quieran. Sí, sí. profe, le quería hacer una consulta sobre lo subido en el foro de Sí, las clases. sí. Si más o menos tienen como seguimiento de cada uno para ver, va, más que Sí. nada por el tema de que no sé si voy bien por Yo, donde voy, digamos, vas bien. Lo que por las sí, cosas que por voy ahí subiendo. Sabrina, cuando me subas las hojas, por favor, no me las subas atravesadas, Ah, porque están perdón, no están. Sí, entonces sí, por ahí me cuesta la lectura, pero tengo que dar vuelta así y volver. Trata de cuando suban las hojitas, sí, que bien. Ah, otra cosa, chicos. Por favor, les pido, respeten la letra. Mayúsculas, minúsculas, signo de puntuación. Fíjense cuando escriban, la ortografía. Se aprende a escribir escribiendo. No hay otra manera, ¿no? Hasta ahora no he aprendido otra, pero tengan en cuenta eso, porque cada vez que suben al foro, eso queda y entra, la directora de carrera entra a los foros, ella ve todo. Ella entra por ah, todos que los está súper bien. foros. ¿Ah? No, Sí, ellas controlan las plataformas, pero ven cómo van ustedes, cómo voy yo, porque ellos cruzan datos. llega a ver, esa Entonces, la profe de lengua me mata. bueno, y ella es la que entra, la profe de lengua. Ajá. Ella es la que me Sí, sí, ese monitorea a mí. sí me dice a mí que trate de mejorar la letra, pero bueno. Y, y seguro ha visto,